Bien, vamos a continuar con el punto tercero del orden del día. Proposiciones de ley. Propuesta de toma en consideración de la proposición de ley de modificación de la Ley 18/2007 de 17 de diciembre de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión RTVA, que presenta el Grupo Parlamentario de Podemos. Esta proposición de ley no cuenta con el criterio del Consejo de Gobierno respecto a la toma en consideración, por lo que damos por iniciado el debate con el turno de palabra que iniciará el grupo proponente y en su nombre lo hará el señor Romero Sánchez. Les ruego, señorías, que están abandonando el salón de plenos, que lo hagan en silencio para poder continuar con la sesión plenaria. Bien, señor Romero, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Todavía un poco anonadado, porque en el debate anterior la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista pronunció la frase «París bien vale una misa», máxima expresión de la razón de Estado. Será precisamente porque la pronunció un Borbón y los del PSOE son muy de los Borbones. Pero está claro que el Partido Socialista, que abandonó al marxismo de Carlos, abrazó el marxismo de Groucho y tienen unos principios, pero lo pueden modificar a conveniencia, porque de esa es la razón de Estado. ¿Por qué traemos esta proposición de ley al Parlamento? Una proposición de ley de la modificación de la Radio y Televisión de Andalucía. En primer lugar, porque desde el inicio de la legislatura mostramos nuestro empeño y nuestra disposición a que se renovasen los órganos de estación parlamentaria. Y así lo hicimos en múltiples ocasiones. Iniciativas que no prosperaron por la situación de bloqueo que en aquel entonces los partidos mayoritarios, Partido Popular y Partido Socialista, por lo menos hasta el año 2017, donde ya parece ser que el Partido Popular solicitó la renovación de estos órganos de estación parlamentaria, pues nos tenían atados. En segundo lugar, porque estamos en una situación que ya no puede ser definida como una simple anomalía antidemocrática, sino como una situación auténticamente antidemocrática, gracias a ese bloqueo que el Partido Socialista y el Gobierno de Susana Díaz no dudan en aplicar y, a pesar de ello, incluso vulnerando la ley y el Estatuto de Autonomía de manera sistemática e instrumentalizando a los órganos del Parlamento, que deberían de ser impulsores de la renovación de estos órganos por la propia dignidad de este Parlamento. Esta situación antidemocrática tiene dos expresiones evidentes. Por un lado, que el Consejo de Administración de la Radio y Televisión de Andalucía caducó ya hace más de 4 años y no refleja la pluralidad política y social de Andalucía. Una vulneración flagrante de la ley, una vulneración flagrante del espíritu del Estatuto de Autonomía. Para ello, nuestra proposición de ley trae unas medidas que sean completamente imposibles de que esta situación de bloqueo se vuelva a repetir. No se puede producir esta situación de bloqueo sencillamente porque se establecen los mecanismos adecuados para que exista una renovación automática de los componentes del Consejo de Administración una vez que pasen 3 meses desde que se produce el cese del mandato. También porque facultamos a la presencia de los representantes de los trabajadores y trabajadoras de la Radio y Televisión de Andalucía en el Consejo de Administración, tal y como está estipulado en las legislaciones más avanzadas de Europa. En Alemania, por legislación, los representantes de los trabajadores están en los consejos de administración de las empresas, en Francia y en múltiples países del entorno europeo. Creo que tenemos las propuestas adecuadas
para que se propongan y que vayamos iniciando el paso de que los representantes de los trabajadores estén en el Consejo, representando en los consejos de administración de las empresas, sobre todo si estas son públicas. También se propone una reducción del número de consejeros, pasando de 15 a 9, con el consiguiente también ahorro a las arcas públicas que se produciría. Por otro lado, tenemos una dirección de la Radiotelevisión de Andalucía en funciones desde el año 2013. Casi todo un mandato estipulado por la ley de 6 años. Una dirección ilegítima, fruto de un decreto ley del año 2013, un decreto ley infame y antiestatutario, que no nos sorprende en nada que lleve la firma de Susana Díaz como aquel entonces consejera de la Presidencia. Una dirección general que se establecía, tal y como dice literalmente el decreto ley, las competencias de la Dirección General pasaban al Consejo de Administración de la Radiotelevisión de Andalucía, el cual podrá delegar, en virtud de acuerdo adoptado por mayoría absoluta de sus miembros, en personal directivo de la Radiotelevisión de Andalucía, con idéntica limitación temporal, aquellas que sean necesarias para la gestión de la Radiotelevisión de Andalucía y sus sociedades filiales. Aquella necesaria. Llevamos desde 2013 con una dirección provisional. Y voy a recurrir, para que ustedes no tengan la cuestión de leerla, porque sé que van a hacer uso de la nota informativa que la propia mesa pidió a los letrados sobre nuestra ley, esa nota informativa complementaria, lo que dice esta nota informativa, para que vean que no soy yo quien dice que ese decreto ley es antiestatutario. Dice así: en ningún caso se puede establecer la norma que regula dicho nombramiento ninguna previsión que no sea la de que el mismo corresponda al Pleno y no al Consejo de Administración y por mayoría cualificada. La situación real que se produce es que tenemos un director general nombrado por un Consejo de Administración, que lo puede hacer incluso por mayoría absoluta, que no tiene el respaldo de este Pleno, que es ilegítimo porque no cumple con el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Un decreto del año 2013 infame y antidemocrático. Y creo que el portavoz del Grupo Parlamentario en aquel entonces popular, el señor Contreras, dijo algunas palabras que eran acertadas sobre la validez y la legitimidad de dicho decreto. La situación que nos trae ahora es fruto de ese decreto que establece que el Consejo de Administración, que sí está nombrado por mayoría cualificada de esta Cámara, pueda delegar en un directivo cualquiera de la Radiotelevisión de Andalucía, y encima por mayoría única y exclusivamente simple. Es eso concerniente con el espíritu de nuestro Estatuto de Autonomía. Y después también, porque la situación, para eso nosotros lo que proponemos en nuestra proposición de ley es que exista un mecanismo a través del cual el Consejo de Administración, que es también nombrado por voto cualificado de este Pleno, pueda tomar las riendas del Consejo, pueda tomar las riendas de la Dirección General en una situación de provisionalidad, sin posibilidad de delegarla, porque, como dice muy bien esa nota informativa, solamente el Pleno tiene la potestad para nombrar un director general. Ni el decreto de Susana Díaz nombrando al Consejo de Administración, mediante la modificación de la Radiotelevisión de Andalucía, ni el propio Consejo de Administración con su capacidad de delegación en un personal directivo de la Radiotelevisión de Andalucía. Vulneraciones flagrantes del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Esa es la realidad con la cual nosotros contamos. Y también porque es una demanda generalizada por parte de los propios representantes de los trabajadores, al cual esta situación de interinidad le ha llevado que en los últimos 6 años Canal Sur y Televisión ha perdido un 20% de su plantilla, que no se cumplen las cláusulas sociales en materia de contratación, que más que un motor para la empresa audiovisual ha sido un sistema de enriquecimiento de unos mismos clientes, las mismas empresas, que a pesar de tener la mayor empresa audiovisual del sector con los mejores profesionales de Andalucía, no cuenta con el compromiso del resto de las consejerías, que la programación infantil ha desaparecido de la cadena pública, ha quedado relegada a un horario residual, que estamos asistiendo al desmantelamiento de los equipos de programa, que estamos ahora mismo perdiendo la referencia de Radio Andalucía Información dentro de todos los profesionales de la información y de Andalucía y su liderazgo en los programas informativos.
Esto lo dicen los representantes de la empresa, su comité intercentro, no lo dice este parlamentario. Y analicemos. Decía el filósofo Berkeley, ese es percibir. Ser es ser percibido. La radiotelevisión de Andalucía es una herramienta muy valiosa para enriquecer la percepción que tienen de Andalucía, las andaluzas y los andaluces fuera de nuestra tierra. Es una vía muy importante del enriquecimiento propio de autopercepción que tenemos nosotros y nosotras mismas como ser andaluces. Es una vía más de cómo los andaluces y las andaluzas, por poner un ejemplo, nos perciben aquí a los que estamos aquí. Verdaderamente nosotros creemos que la imagen que ofrece de nosotras y nosotros mismos como andaluces o como diputados y diputadas es real y es fiel reflejo de esa imagen que ofrece la radiotelevisión andaluza de nosotras y nosotros mismos. ¿Son esos programas que ha citado la señora Cortés en su intervención los que reflejan el ser de la mujer andaluza, que es la que está existiendo? ¿Se sienten ustedes reflejados en esa programación? Señorías, lo que le pedimos desde el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía es que tenga la suficiente grandeza y sentido democrático, porque lo que estamos hablando ahora, de verdad, es de dignificar a las propias instituciones andaluzas para que se produzca esa renovación que no puede ser dilatada más en el tiempo. Porque está claro que una democracia de verdad no puede obligar a nadie por ley a ser democrático, pero sí estamos ahora mismo en una situación en la que se demuestra comportamientos antidemocráticos que bloquean esa renovación de los órganos. Demuestren ustedes que son democráticos y voten a favor de que esta proposición de ley continúe su trámite parlamentario. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para los grupos parlamentarios y, en primer lugar, tomar la palabra en nombre del Grupo de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, el señor Castro Román. Su señoría tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes otra vez. Decirle fundamentalmente que Izquierda Unida está a favor de la tramitación de esta proposición de ley que nos hace el Grupo Parlamentario de Juan Ignacio de Podemos. Nos ha resultado interesante el debate que se ha establecido sobre si era posible o no era posible debatir esta proposición de ley, sobre si el informe que hacen los letrados y que son preceptivos, como ustedes saben, podría impedir o no el debate de esta proposición de ley. En fin, está claro, quedaba claro desde un principio que el hecho de que tengan fundada sospecha de que pueda haber un artículo que pueda ser inconstitucional, teniendo claro que el Tribunal Constitucional es el único que puede declarar dicho extremo, no impide, no inhabilita, como aquí estamos haciendo, la admisión a trámite de una iniciativa, que ésta sea debatida e incluso que después pueda ser tramitada. Está claro que los ponentes, las ponentes, en ese momento procesal, sí deberían de tener más en cuenta la opinión de los letrados, pues para perfilar o poder perfilar lo que viniera bien. Yo quería aprovechar esta intervención porque la impresión que nos ha dado es que no interesaba que se diera este debate hoy aquí, que no se hablara sobre la RTVA y las posibles modificaciones que requiere esta empresa. Y esto nos puede llevar a la reflexión sobre lo que es la estabilidad y lo que es la inestabilidad. Lo digo porque en las dos últimas ruedas de prensa del portavoz del Gobierno, el hombre se ha afanado en dejar claro que aunque hay un presupuesto vigente, que es un elemento de estabilidad, pues sin duda alguna, voy a reproducir más o menos sus palabras, no puedo entrecomillarlas, pues habíamos entrado en un periodo pleno de inestabilidad en Andalucía y ya veremos dónde nos lleva eso. Y claro, yo pensaba, es curioso que desde el Gobierno, el portavoz del Gobierno, anuncia que entramos en un periodo de profunda inestabilidad el mismo día que se aprueban 3 proyectos de ley que vienen del Gobierno. 2 de ellos se aprueban por unanimidad, otro por la mayoría cualificada que acabamos de abordar.
Pero si ustedes van a la información general de expedientes que hay en el Ágora, el sistema de aquí de la casa, nos encontramos que entre un montón de páginas de lo que se está tramitando aquí en este Parlamento, al menos hay 5 proyectos de ley que vienen por parte del Gobierno que la ponencia está trabajando. Garantía y sostenibilidad del sistema sanitario público de Andalucía, modificación de la Ley 6/2006 del Gobierno de la Comunidad Autónoma, reconocimiento formación profesional de Andalucía, promoción de una vida saludable y alimentación equilibrada, Ley de Agricultura, Ley de Juventud. Esas vienen del Gobierno, se están tramitando. Nos encontramos otras que vienen de grupos parlamentarios, como la de Caminos Públicos Rurales, como el régimen jurídico y económico de los puertos de Andalucía, otra muy importante, la que se establecen ayudas sociales a las personas con hemofilia u otras coagulopatías que hayan desarrollado hepatitis C. Y en algunos de los casos uno observa, de manera gratificante, cómo los ponentes, las ponentes hacen todos los esfuerzos posibles ante esa anunciada inestabilidad y las consecuencias que pueda tener para esta legislatura, de darse toda la prisa que pueden, solicitar a la mesa imposibles como que una ley en trámite de urgencia se tramite por lectura única. El afán de todos los diputados y diputadas de los grupos parlamentarios por sacar las cosas en periodo de inestabilidad. Pero si analizas el periodo de estabilidad, y ya hablamos de la RTVA, y no pasa absolutamente nada, encontramos un gravísimo problema democrático, lo decía el señor Romero en su intervención. La Cámara de Cuentas, órgano dependiente del Parlamento, que tiene asignado el control, la vigilancia financiera de todo el sector público, incluido también las universidades, etcétera, etcétera, sin renovar, con ausencia de consejero, sin cumplir la ley, que en este sentido es taxativa, es decir, que debería de haber consejeros allí de Ciudadanos y de Podemos, taxativa, no como en la RTVA, aquí es taxativo. Y no pasa nada, lleva meses coja, con deficiencia, no pasa nada en periodo de estabilidad. Consejo Audiovisual de Andalucía, sus miembros sin renovar, y no pasa nada. Eso no ha supuesto un problema para el Gobierno de decir, hombre, este problema democrático, esto que es muestra de inestabilidad, vamos a arreglarlo. No, no, no. Y la RTVA. La RTVA en un permanente incendio, señorías. Habría que echarle, como dice una diputada de nuestro grupo, un pensamiento a la situación que se está viviendo en la RTVA. Una situación insostenible. Una situación que ha hecho que trabajadores y trabajadoras, que el Comité Intercentro haya tenido que iniciar una campaña a Canal Sur Radio y Televisión, recuperar la nuestra. Porque dicen que tras casi 30 años de historia, Canal Sur, la radio y la televisión pública de Andalucía, deriva hacia un futuro incierto, sin inversiones para adaptarse a los cambios tecnológicos, con una errática programación lejana a los actuales intereses de la plural sociedad andaluza y con la merma continua de una plantilla cada vez más sobrecargada. Pudiera parecer que existe un plan para que la radio y la televisión pública no sea el referente informativo y cultural de calidad que Andalucía merece. Dicen los trabajadores y trabajadoras de la RTVA y Canal Sur Radio y Televisión que ven con preocupación cómo se va desintegrando poco a poco el servicio público que tienen encomendado por el Parlamento y cómo día a día los andaluces se van alejando de una programación de radio y televisión con la que se identifican cada día menos, que solicitan el compromiso de todos los grupos parlamentarios para dibujar un futuro, el de la RTVA, que tiene que pasar por convertirlo en el generador de contenido sobre Andalucía, para aumentar de forma progresiva las desconexiones locales y atender a la información de proximidad, para renovar un consejo de administración y dirección que llevan caducado y en interinidad desde hace más de un lustro. Y por lo tanto urgente el nombramiento también de un nuevo director o directora general que frene la deriva de jibarización de este servicio público esencial. Y yo diría más, que no les chulee a los trabajadores a la hora de entrar a un consejo de administración, porque no es de recibo.
un consejo profesional y de programa, recuperar la mesa paritaria de vigilancia de la producción propia y de idea, protección del archivo audiovisual, que tantas veces lo hemos debatido aquí, la financiación estable y suficiente para tener un plan de empleo real, porque es verdad que hemos ido perdiendo empleo en Canal Sur. La mejora de las condiciones de trabajo para tener una mayor independencia. Ellos dicen que está demostrado que cuando las condiciones laborales empeoran y se recortan derechos, se pierden seguridad y autonomía profesional para informar o generar contenido. Quieren una publicidad institucional a través de Canal Sur y ser productores de ese contenido institucional exclusivo. Quieren recuperar el proyecto de Radio Andalucía Información, de Andalucía Televisión, que está ocultado, silenciado, el canal de 24 horas que podría ser el generador de información actualizada de Andalucía y para Andalucía, con urgencia de recuperar la programación de contenidos para la infancia y la juventud. En definitiva, lo que nos están planteando es que quieren una RTVA de todos y para todos los públicos, porque ellos, los trabajadores y trabajadoras, desde el conocimiento y el compromiso, nos hacen un llamamiento a nosotros y al conjunto de la ciudadanía para recuperar la nuestra, porque quieren poner a nuestra disposición todo su conocimiento para dar visibilidad a todos y a todas, porque ese es el derecho de acceso real que ellos reivindican, de todos los colectivos, de las personas, para que la programación sea plural. Y terminan diciendo: queremos volver a ser ese espejo donde una Andalucía diversa, integradora y solidaria se mire y reconozca con orgullo. Hoy eso es imposible. La televisión, la radio-televisión pública de Andalucía está en pie de guerra. Y lo que no puede ser es que los trabajadores y las trabajadoras tomen decisiones unánimes en asamblea y cuando van a desarrollarlas se encuentran con una campaña de desprestigio, de presiones, de llamadas por teléfono, de notas internas de la dirección que han forzado hasta una carta abierta de la presidenta del Comité Intercentro, que tiene toda nuestra solidaridad. Yo creo que por eso no interesa hablar de la proposición de ley que nos trae hoy aquí el Grupo Parlamentario, y no por otras cosas. Gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, y en su nombre tomará la palabra la señora Alba Vives. Señoría, tiene la palabra. Señorías, buenas tardes. De nuevo, presenta hoy el Grupo Parlamentario de Podemos una proposición de ley de modificación de la ley de la RTVA de 2007. Pero, señorías, les voy a pedir un esfuerzo. Vamos a hacer un poquito de memoria, que yo creo que es importante hacer memoria. Exactamente fue en octubre de 2015, al poco de empezar esta legislatura, cuando mi Grupo Parlamentario Ciudadanos presentó una moción en esta Cámara. Una moción lógicamente para modificar la RTVA, para mejorar la RTVA. Fue una moción aprobada por todos los grupos de esta Cámara, excepto por el Partido Popular, pero que incorporaba 33 enmiendas de todos los grupos de esta Cámara. Con lo cual, era una moción de consenso, una moción que recogía pues la mayoría de demandas de todos los grupos. Pero esto estamos hablando de octubre de 2015 y ya estamos en 2018. Son innumerables las iniciativas que hemos presentado y debatido para preguntarle al Gobierno por qué no hacía nada con respecto a la aplicación de esta moción. Y el Gobierno o bien no contesta, o bien de dónde vienes manzanas traigo, o bien, como se necesita una mayoría determinada, echaba la culpa al Grupo Popular, que para eso sí que se ponen de acuerdo, para dejar las cosas tal y como estaban. Desde Ciudadanos defendemos una radio-televisión pública de calidad. Sí, señorías, de calidad. Pero una televisión pública y una radio pública en la que se cuente con los profesionales, con su conocimiento y con su experiencia, que se aproveche el talento del sector audiovisual andaluz. Pero la televisión pública también, porque entiendo que ustedes también lo saben, el 90% de la financiación de la RTVA parte de la Junta de Andalucía, y la Junta de Andalucía
somos los andaluces. Se financia con nuestros impuestos y solamente un 10% está financiado por ventas publicitarias. Por eso entendemos que la RTVA tiene que tener varias metas, que son profesionalidad, eficiencia y eficacia. No se trata de gastar más siempre, se trata de gastar mejor. Y yo, señor Romero, lo que me sorprende es que cuando Ciudadanos, exactamente fue el 23 de mayo de 2018, presentamos una modificación de la ley de la RTVA, Podemos, Izquierda Unida y el Partido Socialista votaron no. No a la tramitación, no a que el resto de grupos parlamentarios pudieran sumar mejoras a esa modificación. Tenemos cosas coincidentes, señor Romero, pero otras, la verdad, que nos despistan. A mí me gustaría que en su segunda intervención, si fuera usted tan amable, a ver si es capaz de aclarármelas. En cuanto a la reducción del número de miembros, estamos completamente de acuerdo, de 15 a 9 miembros del Consejo de Administración. Nos parece, pues, la verdad, muy acertado. Pero hay unas cosas que nos sorprenden. Respecto a la retribución del presidente y los consejeros, nosotros decimos que no podrá exceder a la retribución de los viceconsejeros y la dirección general. ¿Y ustedes? Respecto a los salarios, que si escuchan a los andaluces, a los ciudadanos andaluces, están cansados de que en determinados consejos de administración haya personas que quizá no trabajen demasiado y cobren auténticos sueldazos. Pero para eso ustedes aquí en su proposición de ley no dicen absolutamente nada. Se reduce el número de miembros, pero ¿que cuánto van a cobrar? Pues no lo sabemos. Habrá que mirar y habrá que analizar. Otra cosa que también nos ha sorprendido, también el Consejo Asesor. Ustedes no se pronuncian sobre el Consejo Asesor. Nosotros decimos pues que haya 13 miembros. Y otra cosa también muy importante. Ustedes siempre, cuando hablan de la RTVA, piden más recursos cuando hablan. Pero aquí, en esta proposición de ley, no aparece suficiencia financiera, señor Romero. Cosa que nosotros, en nuestra proposición de ley, sí que contemplamos esa suficiencia financiera. Porque nuestra proposición de ley está acordada con los trabajadores de la RTVA. Y otra cosa que también nos parece un poquito sorprendente, también se quejan ustedes que hay que sustituir el material obsoleto. Pero yo lo he buscado en su proposición de ley y no lo he encontrado. En la mía, en la de Ciudadanos sí que está. Porque es necesario, porque la RTVA ha avanzado mucho en poco tiempo, porque el sistema audiovisual está avanzando a pasos agigantados y seguimos teniendo muchos materiales obsoletos, caducos y que lógicamente no pueden trabajar con la profesionalidad que tienen los trabajadores. Y la dirección general. No, esto ya no. Mandato de la dirección, que esto ha sido, y que yo he dicho, digo, no sé si vamos a la pedrea, porque no lo he entendido. Mandato de la dirección, 5 años y solo por 2 mandatos proponemos nosotros desde Ciudadanos. Y cuando se acabe ese tiempo, 6 meses para la provisionalidad. Ustedes dicen que agotado el mandato se elegirá un director general provisional que se elegirá por sorteo entre los miembros del Consejo de Administración. Se pone una urna con papeles con los nombres de cada uno, los 2 últimos números del sorteo del telecupón, la Lotería Nacional. Francamente, ¿cree usted que esto es democrático? ¿Que en su intervención tanto ha hablado de democracia? ¿Esto es democrático, hacer un sorteo? No lo sé. Yo creo que si busca el término democracia en el diccionario de la Real Academia no aparece un sorteo. Eso no es democrático, eso es un sorteo y que le toque a quien le toque. Y si a uno le toca 2 veces, pues puede también, porque aquí lo ponen ustedes reflejado. Y quiere decir, como los miembros del Consejo de Administración pueden renovar 12 meses más, con todos los miembros, esos 9 miembros del Consejo de Administración, podemos tener un mandato de la dirección durante 18 años. Ahí es nada. 18 años, 12 y 12 y 12 y 12. Señor Romero, no, la verdad que no podemos compartir con usted este planteamiento.
Y luego otra cosa que nos parece fundamental, prioritaria, porque además es una de las demandas más importantes de los profesionales de la RTVA. Preste atención, una de las demandas más importantes es el acceso a puestos directivos. En su proposición de ley no se contempla, no sé cómo lo harán, si también optarán por el sorteo, o por el sorteo. Y nosotros proponemos que sea por concurso, respetando los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, porque lo que queremos es que los profesionales de la RTVA puedan promocionarse y ascender dentro de la RTVA. Eso es lo que quiere Ciudadanos. Pero ustedes votaron no. Ustedes votaron no a nuestra proposición, no a nuestra propuesta de reforma. Dijeron no. Pero ¿sabe lo que le digo, señor Romero? Que como no somos iguales, pues nosotros no haremos lo mismo que ha hecho usted. Gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular y en su nombre tomará la palabra el señor Molina Rascón. Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Decía el maestro escritor de discurso William Shakespeare que un discurso, uno bueno, ha de tener una estructura, alguna anatomía temática o lo que es lo mismo cumplir el principio organizativo de di lo que vas a decir, dilo y di lo que has dicho. Bueno, pues bien, para intentar ceñirme al tiempo y a este principio, primero voy a decir lo que voy a decir. Que nuestra radio y televisión pública andaluza necesita una renovación, sin duda. Que esta debe provenir del acuerdo político, está claro. Que esto no se debe hacer con ocurrencia, sería lo deseable. Y que, desde luego, esta renovación no puede venir en solitario de quien ya sabemos lo que opina de los medios públicos, que no es otra cosa que considerarlo como el trofeo más preciado ante cualquier atisbo de repartirse un botín. Y esto creo que sería lo prudente. Ahora ya paso a decirlo directamente. Señorías, que la radio televisión andaluza, Canal Sur, para que nos entiendan, está estancada es algo que nadie duda. Yo creo que en eso hay consenso en los 1.437 profesionales de la casa y que la RTVA necesita un proyecto viable, con la financiación adecuada, con una urgente renovación de los equipos directivos, al igual que lo necesita también con los medios tecnológicos. Lo ha dicho en otras ocasiones mi compañero, el señor García de Longoria, desde esta tribuna. Lo cito como fuente y abro comillas, que si no saben las comillas luego pasa lo que pasa. La RTVA tiene un modelo estancado, la RTVA tiene un modelo inmóvil que debe cambiar en sus procesos de gestión, de comunicación, de relación con sus trabajadores y trabajadoras, de transparencia, de pluralidad y también de neutralidad. Eran las palabras en esta tribuna de mi compañero, el señor García de Longoria. Pues bien, señorías, llevamos más de 4 años con un Consejo de Administración caducado, 5 con un director general en funciones y casi un lustro en una situación de parálisis en lo que a sus órganos de gobierno se refiere. Esta última semana hemos podido ver en muchos medios de comunicación cómo la RTVA ha sido objeto de artículos donde se hablaba de Canal Sur como un instrumento de propaganda política al servicio del Gobierno de la Junta, o lo que es lo mismo, del Partido Socialista. Esto, desde luego, es algo que lo ha tenido, creo que el socialismo andaluz claro siempre, en todos estos años, ese control partidista de la RTVA, sobre todo en momentos como los que parece que estamos viviendo de inminente convocatoria electoral. Canal Sur es fiel reflejo de esa forma de gobernar del Partido Socialista, y más que ser la nuestra, ustedes siempre han querido que sea la suya y solo suya, o la mía, que dirán, imagino que en primera persona. El fin primordial del servicio público de la RTVA en demasiadas ocasiones se ha solapado por el servicio partidista y político en favor de una causa, la de mantenerse en el poder a toda costa. Junto al Boja, la RTVA ha sido el instrumento con el que han pretendido tapar sus fracasos y esconder su falta de gestión, dando una mayor visibilidad mediática a determinados cargos públicos y políticos a costa de quitársela a otros que representan a una parte igual de respetable y tan importante de andaluces. Y además de esta cuestión, que como
creo que no es solo la opinión de este grupo, se suma otra muy a tener en cuenta, y estamos asistiendo de manera preocupante a un descenso del número de espectadores, esa prueba del algodón que dice siempre mi portavoz en esta materia, comisión tras comisión, puesto que los espectadores bajan al compás, y lo decía también un artículo de prensa de estos últimos días, por una desangelada programación, comillas, que solo sigue un poco más del 8% de los espectadores y que nos cuesta a todos los andaluces 400.000 euros todos los días. Creo que por mis palabras han intuido que la situación que atraviesa Canal Sur creo que tiene un responsable. Y para que no queden dudas lo voy a explicar claro. La interinidad en la que se encuentra la Dirección General tras 5 años solo tiene un culpable, y es quien ha estado en el poder este tiempo. Ha sido el PSOE el que, pudiendo revertir esta situación, no la ha hecho. Ha sido el PSOE el que, pudiendo desbloquear este escenario, no lo ha considerado prioritario. Ha sido el PSOE el que, pudiendo sacar a la RTVA de la confrontación política, ha preferido confrontar desde y con la RTVA. Si hubiese interesado al PSOE desbloquear esta situación, no hubiese ocurrido ya, hace mucho tiempo. Sin ir más lejos, señorías, la iniciativa que trajo el Grupo de Ciudadanos sobre esta misma cuestión, aquí se ha hecho referencia hace pocos meses, coincidió con el debate de otra iniciativa de mi grupo sobre el Consejo Consultivo. Y les recuerdo cómo terminó lo del Consejo Consultivo con las decisiones que tomó la presidenta de la Junta. Y, por cierto, hablando también del Grupo de Ciudadanos y con todo el respeto, ustedes también han estado apoyando durante este tiempo al partido que ha estado sustentando al Gobierno, que ha bloqueado, como ustedes dicen, esta situación. Y, bueno, han sido también cómplices de esta situación, puesto que sí, han traído las mociones, pero que al final, insisto, han estado apoyando al Gobierno que mantenía esto. No sé si era tan importante para ustedes, igual que lo han hecho otros socios de Gobierno en otras épocas. Dicho esto, y como es obvio y más que necesario, esta situación debe cambiar. Y todos tenemos claro que necesitamos una RTVA como servicio público que sea útil a los ciudadanos. Una radiotelevisión pública útil, plural, cuyos principios básicos y irrenunciables sean el rigor, la independencia, la neutralidad y la pluralidad, tanto política como social. Y debe ser también eficaz, porque un servicio público es eficaz si verdaderamente sirve a la gente. Y esto no será una realidad sino parte de acuerdos sólidos de todos los que estamos aquí. Debemos darnos la oportunidad de acordar, consensuar, pactar la reforma que ponga en valor el servicio público encomendado a la RTVA. Es nuestra obligación y nuestra responsabilidad. No solo cumplir con el objetivo, sino la forma de conseguirlo. Y, señor Romero, esto no puede ser con un sorteo. Permítame que esa es la parte de ocurrencia que hemos visto todos. La forma no puede ser incumpliendo el Estatuto de Autonomía, que es lo que le han dicho el informe de los letrados. La situación de la RTVA de interinidad no se puede resolver con otra de provisionalidad, y mucho menos, como les digo, si esto pasa por sortear el necesario y obligado acuerdo parlamentario. El informe es claro. Lo que proponen es contrario al Estatuto de Autonomía y lo dice muy claramente, y por eso creemos que, insisto, que es una ocurrencia. Esto ya es motivo suficiente para considerar que no procede su iniciativa, pero si bien les reitero que consideramos necesario devolver la normalidad al ente. Pero miren, tampoco puedo evitar reconocerles que su modelo de televisión, de medios de comunicación públicos, deja muchas dudas si escuchamos lo que hemos escuchado su líder nacional, al señor Pablo Iglesias, al defender el modelo. Él fue quien dijo eso de déjenme a mí los informativos, para ilustrar la obsesión por el control de los medios. Ya lo dijo también el señor Iglesias en 2014, que los medios de comunicación tienen que tener control público. Curioso también de quien ha hecho su carrera en un medio privado, con lo que sorprende sabiendo, insisto, lo que piensan del control de los medios públicos. Porque no solo demanda el control público, sino que ha reclamado siempre que ha pedido que fuera bajo su control. Lo vimos cuando se iba a pactar el Gobierno con Pedro Sánchez, como lo tenía muy claro. Yo quiero Televisión Española, la agencia F. Los espías también ya los metía de paso en esto. Y ahora estamos viendo, no sé si pagando algunos favores, lo que está ocurriendo en Televisión Española. Y ayer lo vimos. Se podrá decir que ceses, que son unos cuantos, lo que es una purga en toda regla a muchos profesionales en tiempo, desde luego, récord.
Por eso, señorías, pensamos que esta cuestión requiere un debate conjunto, responsable y que no puede venir de la mano en solitario del grupo proponente ni del grupo que sustenta el Gobierno andaluz, que ha perpetuado un modelo que la Andalucía no se merece. Y ya termino diciendo lo que he dicho, que era la parte final para seguir estos principios. Insisto, que nuestra radio y televisión pública andaluza necesita una renovación, que esta debe venir del acuerdo político de los que estamos sentados en este Parlamento, no sé por cuánto tiempo, que esta no debe hacer con ocurrencias y disparates, y que esta renovación, desde luego, no puede venir de quien ya sabemos lo que opina del control de los medios públicos. Y, por supuesto, y estando con los trabajadores, sumarnos a ese objetivo de recuperar la nuestra como esa televisión que queremos de todos los andaluces. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista y en su nombre lo hará la señora Manzano Pérez. Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Sí, debatimos una proposición de ley de Podemos para modificar la ley de la radio y la televisión de titularidad autonómica. Y es verdad, mencionar estas palabras, señor Romero, y también al señor portavoz del Partido Popular, disparan contra el todo. Contra el todo. Miren, la RTVA es un ente que se enfrenta efectivamente en estos momentos a las dificultades en las que derivadas en las que está el sector de lo audiovisual. Es verdad que por ello está afrontando retos y está llevando a cabo transformaciones necesarias para seguir siendo una alternativa y, como siempre, cumpliendo con el servicio público. La RTVA ha sido una agencia pública que ha cuidado de su plantilla como ninguna otra radio o televisión pública. Les recuerdo una vez más que no ha habido ni un solo despido en toda esta época por donde se han pasado por malos momentos, que ha recuperado la estabilidad económica, la estabilidad financiera, que se preocupa por la audiencia, por supuesto que se preocupa por la audiencia, como ustedes, aparentemente, precisamente los que nunca van a reconocer que sus cotas se encuentran en niveles similares, incluso superiores a las de otras operadoras autonómicas. Pero, sobre todo, que tiene un modelo que para nada, señor Molina, quiere parecerse al que tendría el Partido Popular. Viene usted aquí a hablar de modelo, por favor. Es que no tienen ustedes, de verdad, ni una pizca de recuerdo de lo que han hecho en la RTVE. Les recuerdo que los grandes titulares de la RTVE hace tan solo unos meses era la de una manipulación salvaje con cientos de casos denunciados por el Consejo de Redacción. Cientos de manipulaciones, casos denunciados por una manipulación salvaje. La contratación de personas afines al Partido Popular saltándose el mismo convenio de la RTVE precisamente para crear una redacción paralela para hacer noticias políticas. O la creación de un movimiento de protestas sindicales precisamente por esa manipulación que significa nada más y nada menos que violar un derecho fundamental como el que es tener una información pública. Y usted viene aquí a hablar de modelo, de propaganda política, de control partidista, de vigor, de independencia, de neutralidad. No tienen vergüenza, señorías del Partido Popular, si dicen esto teniendo en cuenta lo que han hecho durante los 7 años que han gobernado y que han estado al frente de la Radio-Televisión Española. Y sí, una Radio-Televisión Española que debería haberse renovado su órgano, pero que no lo ha hecho precisamente por ustedes, porque no acaban todavía de entender que han pasado de tener 50 escaños a tener 33. Y también, señor Romero, piense usted, si usted también es responsable de que no se haya renovado estos órganos de la RTVA. Piénselo, reflexiónelo y busque su parte de responsabilidad en este sentido. Pero pasando al objeto del debate de esta proposición de ley que ha hecho el Grupo Parlamentario de Podemos, ya saben, ya se ha dicho que el Grupo Parlamentario Socialista ha manifestado su posicionamiento en contra y lo voy a justificar con 2 razones. Una razón que es, con todas sus letras lo voy a decir, que es una iniciativa inconstitucional, que es una iniciativa que vulnera el Estatuto de Autonomía de manera clara, de manera evidente, en su artículo 214.2. Pero ¿no creen ustedes, señorías,
me dirijo a mi bancada, que los grupos de la oposición le han puesto énfasis a que esa vulneración del Estatuto de Autonomía haya sido objeto de un informe jurídico donde decía claramente, donde resaltaba precisamente esta vulneración. No le han hecho ningún énfasis a que existiese ese informe que hablaba precisamente de esa vulneración. Y vulnera el Estatuto de Autonomía, señor Romero, en cuanto a su propuesta, su magnífica propuesta, voy a decir entre comillas, de la elección del director o la directora de la RTVA. Ya sabe lo que dice el Estatuto de Autonomía. Se lo leo por si aún a ustedes no le han quedado claro. Que la elección del director o la directora de la Radio Televisión Pública Andaluza corresponde al Pleno del Parlamento por mayoría cualificada. Lo conoce bien ese artículo, señor Romero, lo conoce bien. Ustedes han traído aquí una proposición donde lo que hacen es pegarle una patada al Estatuto de Autonomía y proponen que en un momento determinado sea el Consejo de Administración el que elija a la persona titular de la Dirección General de la RTVA por sorteo. Y ni más ni menos que por sorteo también entre los propios miembros del Consejo de Administración. La señora Albá hablaba de que si se imaginaba que si iba a ser con el euromillón o no sé qué. ¿Saben lo que me imaginaba yo, señor Romero? Me imaginaba a los miembros del Consejo de Administración, a los y a los miembros del Consejo de Administración, jugando al piedra, papel o tijera, o tal vez a los dados, porque no sabía exactamente cuál era el método que usted iba a elegir para designar al director general o a la directora general por sorteo. Por sorteo. Le ha faltado especificar concretamente ese método. Dicho de otra manera, ustedes lo que proponen para la elección del director o de la directora general es un procedimiento donde el azar sea el elemento determinante, sí, aunque sea de una manera provisional, pero pudiendo derivar en una práctica de nombramientos sucesivos hasta no sabemos cuánto tiempo, lo calculaba perfectamente la señora Albá, hasta 18 años. Y además todo ello sin tener en cuenta pues capacidades o no gerenciales, experiencia, preparación para adquirir responsabilidades, competencias profesionales para gestionar un presupuesto como el de la RTVA o para dirigir una plantilla de 1.462 empleados o para ostentar la representación legal, actual como órgano de contratación. No, eso no se tiene en ningún momento en cuenta para designar al director o a la directora general. El método es el sorteo. Y no olvidamos que sí, que todos los miembros del Consejo de Administración tienen una reconocida cualificación y experiencia profesional, pero que les recuerdo, señor Romero, fueron elegidos también por criterios políticos. Tal vez este sea el asunto que a ustedes le interese. Este sea seguramente el asunto donde ustedes ponen más énfasis. Y sí, esta es la propuesta que hace el Grupo Parlamentario de Podemos, volviendo a repetir por mi parte otra vez que es contraria al Estatuto de Autonomía, pero que a ustedes parece que le preocupa la vulneración del Estatuto de Autonomía por otras cuestiones, no le preocupa precisamente por vulnerar este artículo. Señor Romero, tiene delante suyo una profesora, o tiene de compañera en su bancada, una profesora de Derecho Constitucional. Podía haberle consultado, que digo yo, que a lo mejor hubiese estado bien. Y si le consultaron, ¿sabe qué entiendo? Que hoy no esté ahí sentada en el debate de esta proposición de ley. Entiendo perfectamente que no está, porque hoy de verdad que no se sentiría muy cómoda teniendo este debate, teniendo este debate sobre una proposición de ley propuesta por ustedes, donde ella la ha avalado con su firma. Entiendo que no esté aquí en este debate, perfectamente, porque en cualquier caso acaba de llegar. La proposición de ley que han traído a este Pleno es jurídicamente un error muy grave. Es un error muy grave y vuelvo a decir que lo ha corroborado la letrada en un informe al que ustedes también han tenido conocimiento. Y derivado de todo lo anterior, pues debatimos en el Parlamento, en un órgano que representa al pueblo andaluz, que goza de plena autonomía y que tiene unas funciones, esta iniciativa, y resulta que nosotras mismas, señorías, parlamentarias, parlamentarios, diputados, diputadas, queremos, con esta proposición de ley que ustedes hacen, hurtarle al Parlamento las que son sus competencias. Las que son sus competencias y que son las que nos da el Estatuto de Autonomía. Muy buena propuesta, señor Romero. Yo quiero felicitarle, pero quiero decirle que no precisamente por lo buena que es, sino porque es una barbaridad, un esperpento en términos políticos y también en términos jurídicos. Es, en definitiva, una tomadura de pelo que no responde ni mucho menos a un planteamiento serio. Pero también, además de estas razones, le voy a añadir algunas consideraciones sobre esta proposición de ley, y es que llegan ustedes a ser muy contradictorios.
Porque el modelo que proponen hoy no tiene nada que ver con el que ustedes han apoyado en el Congreso, absolutamente nada. Buscaba yo en la proposición de ley, iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados y que ustedes apoyaron íntegramente, y no encontré la palabra sorteo en ninguno de sus artículos, en ninguno de sus párrafos. En absoluto, no encontré esa palabra. Ya le decían bien, una ocurrencia que han tenido ustedes, pero es que buscaba también el voto ponderado y tampoco lo encontraba. Absolutamente nada. No encontraba de ninguna manera ni voto ponderado ni sorteo. Por lo tanto, ustedes tienen un modelo aquí y otro modelo allá. Pues bien, esa es la contradicción en la que entran ustedes. Y para rematar, pues ustedes cargan otra vez contra la persona que ostenta la dirección general, no solo dejándolo sin voto en el Consejo de Administración, sino también eliminando cualquier posibilidad del que el Consejo de Administración delegue en esta persona cualquiera de sus funciones, independientemente de los requisitos que hay que hacer para ello. Bueno, pues nosotros creemos que esta propuesta sin duda complicaría la toma de decisiones. Es que para cualquier decisión que se tuviese que tomar, por pequeña que fuese en la RTVA, habría que convocar casi a diario un Consejo de Administración para tomar esas decisiones. Por lo tanto, creemos que complicaría, que dificultaría enormemente la gestión. Y mire, señoría de Podemos, no apoyamos, se lo voy a decir ya para terminar, no apoyamos su propuesta por todas estas razones. Y es inadmisible que tras 3 años de estancia en este Parlamento, de estar en este Parlamento, hoy venga con una proposición de ley que resulta ser contraria a lo establecido en el Estatuto de Autonomía. Grave, muy grave por su grupo. Yo creo que lo mejor hubiese sido que lo hubiesen retirado. Gracias. Gracias, señoría. Cierra el debate por el grupo proponente el señor Romero Sánchez. Señoría, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Por empezar por el final, señora Manzano, habla usted de esperpento y tomadura de pelo. Debería caerse la cara de vergüenza torera. Dice usted que se hurta el Parlamento lo que son sus competencias. ¿Qué es lo que hace el decreto ley del 3/2013? Señora consejera, señora diputada, ¿advirtió usted de la antiestatutario a su presidenta ahora y entonces consejera de Presidencia cuando hizo un decreto que delegaba las funciones del director general al Consejo de Administración y que encima permitía al Consejo de Administración por mayoría simple delegar la dirección general en cualquiera de los directivos? Eso es una desvergüenza y eso sí que es antiestatutario. El que una persona miembro del Consejo de Administración que ha sido votada por una mayoría cualificada de 3/5 en este pleno de este Parlamento ostente la dirección general es adecuado a la mayoría del Consejo, a lo que dice el Estatuto de Autonomía en su artículo 214. Es completamente adecuado porque tiene la mayoría de 3/5 partes. Está elegido por una mayoría cualificada. No está elegido por una mayoría cualificada el esperpento, que eso sí, un esperpento del decreto 3/2013 que permitía al Consejo de Administración, no al Pleno del Parlamento, al Consejo de Administración nombrar director general. ¿Es eso una desvergüenza democrática? ¿Es eso democrático? ¿Es eso estatutario? Es esa situación la que queremos corregir. La situación antiestatutaria es cuenta. Y la situación es exactamente igual. Es por provisionalidad. Es por provisionalidad. La misma herramienta. Le leo la exposición de motivos del decreto 3/2013. Su director, evidentemente, pero con funciones del director general. ¿Acaso quieren hacer ustedes un juego de lenguaje? ¿Acaso quieren ustedes una dirección provisional? Lo dicen en su exposición de motivos. Y lo que está completamente claro que ustedes están muy contentos con la situación que se está dando automáticamente de la RTVA, porque ya no les interesa para nada la RTVA, ni sus trabajadores. Ya la capacidad de instrumentalización por parte del Gobierno de la Televisión de Andalucía está cada vez más mermada. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Señora Manzano, ¿le explicó usted a sí mismo, a la señora Susana Díaz, que las consecuencias del decreto ley que iban a traer aquí era hurtar al Parlamento de Andalucía sus competencias? ¿Se lo dijo usted?
Espero que se lo dijese, simplemente por coherencia. Esperpento y tomadura de pelo fue ese decreto del año 2013. Sí, completamente antiestatutario. Sí, completamente inconstitucional. Tal y como afirma, y lo he leído, y se lo he leído aquí anteriormente, el informe de la letrada, que dice que no se puede delegar al Consejo de Administración el nombramiento. Y eso hicieron ustedes con el decreto de 2013, con la barbaridad mayor de elegir al director general por delegación, dejarle la delegación de las funciones del director general, porque a ver si no lo que está haciendo el actual subdirector, si no son las funciones del director general, y no está haciendo exactamente lo mismo que el director general. Si ustedes quieren escudarse con poner el sub delante, me parece a mí que ya roza la payasada, más que otra cuestión. Siguiente. Dice usted que no ha habido despido. 300 trabajadores menos. 300 trabajadores menos en la RTVA en los últimos años. Una merma sobre todo en los centros territoriales, que se caen a pedazos, que los sistemas fallan continuamente, donde tenemos días y días y día tras día, donde los sistemas y hay dificultades de acceso a la misma base de datos, al propio archivo de la Radiotelevisión de Andalucía. Y estamos aquí porque no han tenido la voluntad democrática de renovarlo. Se lo pedimos en marzo de 2016, se lo pedimos en marzo de 2017, se lo pedimos en junio de en junio de 2017. Siempre con la misma respuesta, no. Y usted nos dijo que no en esa reunión que tuvimos aquí en este mismo Parlamento, los 5 grupos parlamentarios. Y nos dijo que no quería proceder a la renovación de esos órganos. Fue usted la que nos lo dijo. Usted es la que ha propiciado el bloqueo y fue la que en aquel momento dado llevó a la práctica lo que era la voluntad de su gobierno de que no se renovasen. Y para hablar también de los términos de insaculación, de los términos de la práctica por sorteo y aquellos que les gustan, es un debate que se está produciendo ahora mismo. Ya sé que ustedes no leen. No leen, por ejemplo, al filósofo Erster, que está en debate, no leen ni siquiera en El País, que está en el debate. Precisamente, un debate que empezó el País con arreglo a un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos que introducía medidas por sorteo. Ojo, un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos para el Estado que introducía medidas por sorteo de elección de altos cargos. Es muy curioso. ¿Y no se han enterado ustedes que PSOE y Ciudadanos elegían a comités asesores a través de sorteo en su acuerdo? También ustedes van a decir que eso es una payasada, que eso es algo, con las palabras que he utilizado, un esperpento. ¿Se lo va a decir al señor Pedro Sánchez, al señor Rivera, que la introducción del sorteo son para altos cargos, para comités asesores y para otra serie de instrumentos y de gobierno del Estado eran un esperpento? Me parece a mí que necesita ustedes un poquito de más coherencia, o decírselo, señor Pedro Sánchez. Usted utilizaba el esperpento como herramienta política, más digno de Valle Inclán que de otros. Señor Molina, el estatuto para vulnerarlo con el decreto 3/2013, para ser antiestatutario, para ser completamente anticonstitucionales, porque son ustedes, este partido en el gobierno, el que le bloquea la renovación de esos altos cargos, por única y exclusivamente vuestra conveniencia. La conveniencia de mantener ahí a una persona no votada por el Parlamento, de mantener un Consejo de Administración que no pueda revocar las funciones de delegación en ese subdirector general. Porque si se eligiese otro Consejo de Administración podríamos tomar la decisión mayoritaria de revocar esa delegación. Y se podría tomar, y tienen ustedes miedo en eso, en que el dedazo del Consejo de Administración en el subdirector general para hacer las funciones pueda ser revocado, y por eso no renuevan el Consejo de Administración. Esa es la realidad. Señores del Partido Popular, señor Molina, me parece a mí que hablar de Radio Televisión Española, que hablar de manipulación, que hablar de la gestión de las radios y televisiones autonómicas,
también sí puede, en manos de Valle Inclán, y aquí la palabra es perpetua acerca de lo que está diciendo, podría venir a colación. Creo que no tienen ustedes una trayectoria lo suficientemente adecuada en estos años que han gestionado esas televisiones públicas como para poder sacar peso de ello, ni hablar de las pretensiones de otros grupos políticos acerca de lo que queremos o no queremos hacer. Porque precisamente lo que queremos hacer es dotar de profesionalidad a la Radiotelevisión de Andalucía a través del método, a través de la elección del director general, a través de un concurso público. Y eso es lo que queremos, traerles de profesionalidad. Y también a los miembros del Consejo de Administración, que ante la posibilidad remota de que en algún momento dado puedan ser titulares de la Dirección General Provisional o de la Subdirección General, llamémoslo así, podemos establecer un mecanismo en el que la ley traigan una enmienda y digan que sea su director general en vez del director general, si le gusta esos juegos de lenguaje, podría hacerse en la práctica, se podría hacerse en la práctica más profesional, porque podría ser en cualquiera. Traeríamos aquí no a personas del aparato de los partidos que tenemos que seguir dotándole de un salario, sino traeríamos aquí al Consejo de Administración a profesionales de los medios, profesionales reales de los medios. O sacamos la lista de miembros del Consejo de Administración y cuál es su vínculo con los medios de comunicación. ¿Lo sacamos? ¿Lo sacamos? Para ver por qué están en ese Consejo de Administración. No porque sean buenos profesionales, no porque tengan ninguna relación con los medios audiovisuales. Y finalizo, señora Albás, que le tengo aprecio. Usted habla de su moción. Los defensores de su moción creo que hemos sido, y usted ha sido testigo, este grupo parlamentario de Podemos, que se sintió muy cómodo con esa moción que salió. Y como no se cumple la moción, por eso hemos traído esta proposición de ley al Parlamento. Una proposición de ley que creo que recoge el espíritu que traía esa moción. Le tengo que recordar que usted, en la ley de presupuestos, votó que no a las enmiendas que traía el Grupo Parlamentario de Podemos acerca de que no pudiesen, de los salarios de los altos cargos de la RTVE y de su Consejo de Administración. Votó que no a las enmiendas que traía Podemos de partidas presupuestarias específicas para dotar de mejores medios a la Radiotelevisión de Andalucía. Y nos pide que lo recogen en nuestra ley cuando tiene que ser la ley de presupuestos. Creemos que si esta proposición de ley no sale adelante, estamos ante un gran atraco a la democracia. Muchísimas gracias. Gracias, señoría.